Piensa en la última vez que aplicaste a un trabajo. Dedicaste horas al currículum, ajustaste cada palabra, enviaste la solicitud y después nada. Ninguna respuesta, ninguna explicación, solo silencio. Entonces aparece la pregunta, ¿será que les llegó mi currículum? ¿Será que sí lo vieron? Muchas personas asumimos que no, pero la verdad es mucho más inquietante. Alguien sí leyó tu currículum, solo que ese alguien no es un humano. Hoy, más del 75% de los currículums son rechazados automáticamente antes de que un reclutador humano abra el archivo. No porque el candidato no fuera competente, sino porque un algoritmo, entrenado con patrones del pasado, decidió en milisegundos que ese perfil no encajaba. Eso es el mercado laboral actual. En este video vamos a abrir la caja negra de los sistemas potenciados con inteligencia artificial que ahora controlan el acceso a las oportunidades económicas. Y al final te diré qué puedes hacer para pasar estos filtros, porque sí, se pueden aplicar un par de estrategias. Uno de los grandes problemas que yo veo es que las personas no saben cómo funcionan estos algoritmos y esa falta de conocimiento tiene un costo muy alto, que no te contraten. Solo eres un número. Para entender dónde estamos hoy, hay que entender cómo llegamos hasta aquí. Hace 15 años, el proceso de selección era imperfecto, pero simple. Un reclutador leía currículums, marcaba palabras clave, filtraba manualmente. Este proceso era lento, sesgado por su percepción y dependía completamente del criterio humano. Pero al menos era transparente en su imperfección. Luego llegaron los ATS, los sistemas de seguimiento de candidatos. Un software que automatizaba el primer filtro buscando términos específicos en el texto. Si tu currículum no usaba exactamente las palabras correctas, desaparecía totalmente del proceso sin que nadie lo supiera. Pero eso era solo el principio. Entre 2016 y 2021, el Machine Learning entró al juego. Los sistemas dejaron de buscar palabras y empezaron a aprender patrones. Utilizaba información como qué tipo de candidato había tenido éxito históricamente en esa empresa, qué trayectorias se correlacionaban con un buen desempeño, qué universidades producían los mejores empleados. Los modelos aprendían solos, procesaban miles de variables simultáneamente y generaban un puntaje para cada candidato. Y hoy, 2026, estamos en una tercera etapa. Redes neuronales que no solo leen tu currículum, sino que analizan tu LinkedIn, evalúan tus respuestas de entrevistas de video, miden el tono de tu voz y en algunos casos rastrean hasta cómo escribes en plataformas públicas. Todo eso convertido en un número. Un simple número que dice todo sobre ti y sobre tu capacidad para hacer el trabajo. Interesante, ¿no? Reducir un problema tan complejo a algo tan simple. El problema con este sistema es que sí, ganamos velocidad, pero los modelos aprendieron sin que nadie se los enseñara explícitamente. Entonces, el precio a pagar es confiar ciegamente en una máquina. En 2014, Amazon decidió construir su propia herramienta de inteligencia artificial para reclutamiento. La idea era perfecta, entrenar un modelo con 10 años de datos históricos de contratación y dejar que la máquina identificara los mejores candidatos automáticamente. En teoría, muy efectivo, pero lo que ocurrió después fue totalmente lo opuesto. Penalizaba currículums que mencionaban equipos deportivos femeninos, graduaciones en universidades históricamente femeninas, o cualquier señal lingüística asociada con candidatas mujeres. Durante 10 años, Amazon había contratado mayoritariamente a hombres. Por esa razón, el modelo aprendió que hombre era sinónimo de éxito y lo optimizó de esa manera. Amazon desactivó el sistema en silencio. Nunca lo lanzó oficialmente. Pero la pregunta que deja este caso sigue sin respuesta. ¿Cuántas empresas tienen sistemas similares que todavía funcionan así? Lo importante aquí es entender algo fundamental. Nadie en Amazon programó ese sesgo. El sesgo que existió no fue diseñado, fue aprendido. Y entender eso cambia muchas cosas. Porque significa que no puedes simplemente encontrar al ingeniero responsable y pedirle que lo arregle. El problema real está en los datos históricos, en el mundo que el modelo usó para aprender. Anatomía del sesgo. Entonces, ¿cómo funciona exactamente este sesgo? ¿Cómo logra un sistema discriminar sin que nadie lo haya programado para hacerlo? Hay 3 mecanismos principales y cada uno es más sutil que el anterior. El primero es el sesgo histórico. Es exactamente el mismo problema que vimos con Amazon, pero amplificado. Cuando entrenas un modelo con datos del pasado, le estás diciendo implícitamente que el pasado fue correcto. Si durante 20 años una empresa contrató principalmente a egresados del mismo grupo de universidades, el modelo aprende que esas universidades son un predictor de éxito.
No porque sean mejores, sino porque son las universidades que aparecen en los datos de los empleados exitosos. Un candidato brillante de otra institución queda automáticamente en desventaja, no porque sea menos capaz, sino por su lugar de estudios. El segundo mecanismo es más siniestro, se llama variables proxy. Los sistemas de IA no pueden legalmente usar raza, género, edad o discapacidad como criterios de selección, pero en realidad no necesitan hacerlo directamente, porque en los datos hay variables que se correlacionan muy fuertemente con esas características protegidas. Por ejemplo, el código postal. En muchas ciudades latinoamericanas y estadounidenses, el código postal es un predictor muy cercano a la clase socioeconómica. Y la clase socioeconómica, a su vez, se correlaciona con la raza. El modelo jamás pregunta quién eres, solo te pregunta de dónde vienes y saca sus propias conclusiones. Lo mismo pasa con el nombre de la universidad, con el tipo de actividades extracurriculares que mencionas, con el vocabulario que usas en tu carta de presentación. Hay estudios que muestran que la sintaxis, la estructura de las oraciones, puede funcionar como marcadores proxy de clase social y origen étnico. El algoritmo no tiene idea de que esto está pasando, solo sabe que esas señales se correlacionan con los patrones que aprendió. Aquí es importante hacer un paréntesis. Es importante mencionar que este no es un problema inventado por la inteligencia artificial. Estudios clásicos de la Universidad de Chicago y el MIT enviaron currículums idénticos a cientos de empresas, cambiando únicamente el nombre del candidato. Como resultado, observaron que nombres percibidos como anglosajones recibían hasta 50% más respuestas que nombres percibidos como afroamericanos. En realidad, la IA no creó este problema, lo heredó de un mundo donde ya existía y lo automatizó a escala industrial. El tercer mecanismo es el más frecuente y el menos visible. Es el sesgo de forma sobre fondo. Estos sistemas aprenden a reconocer patrones de carrera exitosas basados en los datos de entrenamiento. Y estos patrones por lo general corresponden a trayectorias lineales. Universidad, empleo estable, ascenso, etc. Es decir, un perfil corporativo clásico. Pero ¿qué pasa con el profesional que decidió emprender durante 3 años? Con el que no trabajó durante un tiempo por razones de salud o familia. Con el que se cambió de industria a los 30 porque descubrió lo que realmente quería hacer. Para el modelo, esas irregularidades son señales de riesgo. El sistema no tiene la capacidad de leer la historia detrás de tu currículum. Solo lo compara con el patrón corporativo convencional. Y si no coincide, el puntaje cae. En realidad no importa si tienes talento o experiencia laboral valiosa. Todo queda matemáticamente opacado. Esto nos lleva al caso más importante que existe hoy sobre sesgo algorítmico en contratación. El caso Workday. Derek Mobley, un profesional afroamericano mayor de 40 años con una discapacidad diagnosticada, entre 2018 y 2023 postuló a más de 100 posiciones de trabajo en distintas empresas. Todas estas solicitudes fueron procesadas a través de los sistemas de selección de Workday, una de las plataformas de gestión de recursos humanos más grandes del mundo. Seguramente tú también has pasado por ahí. Mobley fue rechazado en cada postulación que realizó, cada vez, sin excepción. Mobley presentó una demanda, argumentando que los algoritmos de Workday lo habían discriminado sistemáticamente. Lo que convirtió este caso en algo extraordinario no fue solo la acusación, fue la respuesta institucional. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos decidió involucrarse directamente. Eso elevó el caso de un problema privado a un asunto de interés regulatorio nacional. Por primera vez, un organismo gubernamental estaba investigando formalmente si una plataforma de IA podía ser considerada legalmente responsable por discriminación sistemática, incluso cuando ninguna persona tomó una decisión discriminatoria de forma explícita. El caso todavía se desarrolla, pero ya está en discusión la pregunta de si un algoritmo puede discriminar, y si es que puede, ¿quién es el responsable de esto? Máquinas evaluando máquinas. Hasta aquí hemos hablado de currículums, de texto, de datos que el candidato envía conscientemente. Pero en los últimos años, el análisis algorítmico del proceso de selección fue mucho más allá. HireVue es una plataforma de entrevistas de video por inteligencia artificial, que fue adoptada masivamente por empresas globales. El sistema funciona así. El candidato graba respuestas a preguntas predefinidas, esto desde su computadora o teléfono. El algoritmo se dedica a analizar lo que él dice, pero también analiza cómo lo dice, la velocidad del habla, el tono de voz, los patrones de entonación. Y durante años también analizó algo más, el rostro, microexpresiones, movimientos oculares, contacto con la cámara,
expresiones faciales medidas en fracciones de segundo. Todo esto convertido en un puntaje de cultura fit, es decir, qué tan perfecto es un candidato para encajar culturalmente en la organización. En 2019, el Electronic Privacy Information Center presentó una queja formal ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, argumentando que HireVue no podía demostrar que el análisis facial medía algo real y relevante para el trabajo. En 2021, HireVue finalmente eliminó su componente de análisis facial en su plataforma. Al mismo tiempo nacieron las preguntas. ¿Qué pasa con alguien que es introvertido por naturaleza y no mantiene contacto visual constante con la cámara? ¿Qué pasa con alguien que tiene un acento regional pronunciado? ¿Qué pasa con alguien que ese día no durmió muy bien? ¿Estamos siendo evaluados por nuestras capacidades profesionales o por variables que no tienen ninguna relación con el trabajo? El análisis de voz, que sigue activo en muchas plataformas, plantea preguntas similares. Las variaciones de tono, el ritmo del habla, pueden correlacionarse con el estado de ánimo, con el nivel de nerviosismo, con características culturales del lenguaje. Y ese nerviosismo puede ser simplemente la respuesta normal de cualquier persona ante una entrevista grabada. Y hay algo más reciente que hace todo esto todavía más extraño. En 2025, investigadores publicaron un estudio con un hallazgo que pocos esperaban. Analizaron miles de procesos de selección automatizados y encontraron que currículums generados o refinados con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o Cloud tenían entre un 23 y un 60% más de probabilidad de ser preseleccionados, en comparación con perfiles iguales pero escritos por humanos. Esta hipótesis es perturbadora por la lógica que maneja. Los sistemas de IA de reclutamiento fueron entrenados en parte con texto producido por modelos de lenguaje y por lo tanto tienden a reconocer y favorecer los patrones lingüísticos propios de esa escritura, el estilo que solo es capaz de producir una máquina. ¿El sistema está seleccionando a las personas más capaces para el trabajo o a los que usaron inteligencia artificial para transformar su currículum? Llegados a este punto, es tentador construir una narrativa simple. Empresas malas usando tecnología injusta para explotar candidatos vulnerables. Pero esa narrativa que creamos no explica por qué sigue ocurriendo. Y si no entendemos el por qué, en realidad no podemos cambiar nada. La realidad es más compleja y más honesta también. Una empresa mediana en México, Colombia o Argentina puede recibir entre 500 y 3,000 postulaciones para una sola vacante. Una empresa global puede recibir 10 veces más que eso. No hay ningún equipo de recursos humanos en el mundo capaz de revisar manualmente ese volumen con cuidado y consistencia. Los algoritmos no existen porque alguien quiso discriminar. Los algoritmos existen porque resuelven un problema real a gran escala. El verdadero problema es lo que sacrifican las empresas para resolver esto. Un modelo que en teoría funciona bien, en realidad está optimizado para encontrar personas que se parecen a los empleados exitosos del pasado. Eso es bastante eficiente, reproducir lo que ya existe, pero cierra la puerta a perfiles diferentes, que tal vez puede que sean mejores. Y en un mercado laboral que pide a gritos innovación, diversidad y pensamiento crítico, el costo es más alto de lo que pensamos, y ningún departamento de recursos humanos está midiendo ese costo. Naturalmente podrías pensar, bueno, a la final del día, la IA solo es una sugerencia. La última palabra la tiene un reclutador humano. Lamentablemente, eso es solo una ilusión, y este es de lejos el hallazgo más preocupante de toda nuestra investigación. En 2025, investigadores de la Universidad de Washington realizaron un experimento con más de 500 personas. Les pidieron que evaluaran candidatos para distintos puestos, pero con una diferencia. Algunos de los evaluadores recibieron recomendaciones de algoritmos antes de revisar los perfiles, una sugerencia del sistema indicando qué candidatos eran más prometedores. El resultado fue muy claro. Los evaluadores humanos que recibieron esa recomendación del algoritmo tendían a adoptarla, incluso cuando el perfil humano que tenían enfrente era claramente superior a lo sugerido por la máquina. Es decir, la recomendación de la máquina alteró el juicio humano. Esto destruye el argumento más utilizado por las empresas cuando se les pregunta por el riesgo de sus sistemas de IA. Aseguran que siempre hay un humano que toma la decisión final. Técnicamente puede que sea cierto. En la práctica, ese humano ya recibió la sugerencia del algoritmo antes de pensar, y en muchos casos simplemente confirma la decisión de la máquina. El riesgo más profundo es que los sesgos de la IA ahora afectan a los humanos. ¿Cómo optimizar tu currículum para superar los filtros de inteligencia artificial? Lo primero que hay que aceptar es que no puedes cambiar cómo funciona el algoritmo,
pero sí puedes cambiar cómo te lee. El punto de partida es el formato del currículo. Los sistemas ATS y los modelos más modernos leen texto plano. Las tablas, columnas múltiples, gráficos de habilidades, iconos y tipografías decorativas no suman nada. Más bien, en muchos casos, confunden al lector automático y hacen que el sistema pierda información crítica. Un currículum que visualmente parece impresionante puede ser para el algoritmo un documento parcialmente vacío. Un formato simple y limpio, con texto legible, es lo que el sistema puede procesar bien. Los segundos son las palabras clave. Los modelos modernos ya no buscan coincidencias exactas, sino equivalencias semánticas, pero siguen evaluando relevancia léxica. La descripción del puesto al que estás aplicando es básicamente el mapa del vocabulario que el sistema espera ver. Úsalo. Integra estas características naturalmente en la descripción de tu experiencia. Habla el idioma del rol al que estás postulando. Lo tercero es uno de los puntos más ignorados: la consistencia entre tu currículum y tu perfil de LinkedIn. Muchos sistemas de selección cruzan ambas fuentes automáticamente. Fechas distintas, títulos diferentes, información que aparece en uno y no en el otro, generan señales de inconsistencia que el modelo interpreta como un riesgo. Asegúrate de que ambos digan lo mismo. Asegúrate de tener coherencia. Lo cuarto son los vacíos laborales y las trayectorias no lineales. Si tienes una brecha laboral, un cambio de industria o años de trabajo freelance, no los dejes en blanco esperando que el reclutador los entienda. Nómbralos explícitamente. Haz que formen parte de tu historia. Por ejemplo, puedes decir algo como periodo de consultoría independiente. Es más entendible para el sistema que años vacíos donde no reportas nada. Y esto no necesariamente es mentir, sino que hay que darle al modelo el contexto que necesita para no clasificar esa irregularidad como una señal negativa, sino como una señal de que tienes habilidades desarrolladas en esa etapa de tu vida. Lo quinto, y quizás lo más poderoso: si tienes la posibilidad de que alguien dentro de la empresa lleve tu nombre a recursos humanos antes de que apliques, hazlo. Las referencias internas y las aplicaciones directas a través de contactos conocidos en muchos casos ayudan a pasar el primer filtro algorítmico. El sistema fue diseñado para procesar a los desconocidos y no está optimizado para ignorar a alguien que ya tiene una referencia interna. ¿Cuál es el futuro de la contratación con IA? El panorama que describimos en este video no va a desaparecer, pero sí está empezando a cambiar. En 2023, la ciudad de Nueva York implementó la Ley Local 144. La primera ley de su tipo en Estados Unidos. Todas las empresas que usen herramientas de IA en decisiones de contratación están obligados a realizar auditorías anuales de sesgo y a publicar los resultados. No es opcional, es un requisito legal. La ley es imperfecta, tiene lagunas, pero existe, y eso es lo importante. En Europa, el AI Act clasifica los sistemas de IA para contratación como de alto riesgo y obliga a las empresas a documentar cómo funcionan, qué datos usan y qué mecanismos de supervisión tienen. Las organizaciones que operen en la Unión Europea tienen que poder explicar, al menos en términos generales, por qué su sistema tomó una decisión. Las máximas autoridades globales en tecnología, economía y derechos laborales, cuyos nombres dejo en pantalla, están convergiendo hacia un consenso. Una inteligencia artificial que decide sobre el acceso al empleo debe ser auditada con el mismo rigor con el que se audita un sistema financiero o un medicamento. Es decir, no basta con que funcione, hay que poder demostrar que no hace daño. Y del lado del candidato, está surgiendo una industria de herramientas Counter AI, plataformas que se dedican a analizar tu perfil antes de que lo haga el algoritmo de la empresa. Identifican variables que te pueden estar perjudicando y te sugieren ajustes específicos. Esto no es una solución al problema estructural, pero en el mercado laboral de hoy, conocer las reglas del juego antes de jugar puede marcar la diferencia. El caso de Workday todavía está en tribunales. El AI Act todavía está siendo implementado. Los sistemas de análisis de video todavía procesan entrevistas en tiempo real. Y los modelos siguen aprendiendo todos los días de los datos que el mundo les da. La conversación sobre quién controla el acceso a las oportunidades económicas no terminó. Más bien, acaba de empezar. Y yo estaré aquí para informarte. Suscríbete a mi canal para estar enterado del futuro. Déjame en los comentarios cómo has vivido tú este cambio en la contratación laboral. Y déjanos un consejo, porque seguramente lo tienes. Nos vemos en el siguiente video.